Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a intentar resumir una cuestión que ahora mismo es crucial en la formación de nuestros jóvenes y tiene relación directa con el actual sistema educativo, que no es literalmente un resultado exclusivo de la última reforma, la LOMLOE, sino que viene siendo de alguna manera un resultado progresivo en las últimas bastantes reformas a raíz del año 95 aproximadamente, cuando se hizo quizás la primera de todas estas últimas reformas de nuevo cuño con la LOCSE, con la famosa LOCSE del año, creo recordar que era 95 o 96. Recuerdo que las oposiciones a bachillerato y secundaria del año 96 estaba recién aprobada esa legislación nueva de la LOCSE y entraba en el examen de las oposiciones aquellas. Por tanto, decíamos, pues llevamos aproximadamente pues 29 años, ¿no? Con varios sucesivos cambios en la legislación, pero que de alguna manera suponen un cambio, una orientación diferente en el modo como se concibe la educación reglada formal, al menos en nuestro país, en España. Si bien es cierto que estas nuevas líneas pedagógicas y estas nuevas tendencias no son exclusivas de España, ¿no? También se han hecho en muchos países europeos. Bien, quizá lo que tienen en común todas estas reformas es lo que la LOCSE se llamaba el paso del modelo logocéntrico al modelo paidocéntrico, es decir, el paso de un sistema educativo centrado en los contenidos a los que el niño, que es el paidos, tenía, el que va a aprender, tenía que adaptarse y ceñirse, al estilo contrario. El estilo paidocéntrico es que es el currículum el que se tiene que adaptar a las necesidades y a la evolución del alumno y del que va a aprender, del estudiante, ¿no? También en aquel momento empezaron a sonar fuerte, bueno, verá, en la teoría venía sonando hacía muchísimo tiempo, pero me refiero en la práctica, en las nuevas legislaciones, empezaron a sonar fuerte el constructivismo como metodología didáctica. El constructivismo quería decir, bueno, que el alumno, el estudiante tenía que construir sus propios conocimientos en lugar de recibirlos pasivamente, y para que un aprendizaje fuera considerado constructivista, pues tenía que tener una significatividad lógica y otra psicológica, es decir, que tenía que partir de los conocimientos y capacidad de aprendizaje que tuviese el alumno y también de sus necesidades emocionales y de su situación personal, que no pocas veces marca directamente bueno, pues el rendimiento y los resultados académicos del muchacho y de la muchacha. Bien, todo esto tiene, como todo en la vida, por así decirlo, si lo calificamos o lo evaluamos de una forma blanco-negro, desde una dicotomía del todo o nada o del blanco o negro, probablemente nos vamos a equivocar de todas, porque ni es todo bueno ni es todo malo, desde mi punto de vista, al menos como docente y como profesional de la enseñanza, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de que a partir de la LOS empezáramos a hablar de las necesidades educativas especiales, del principio de individuación, de que la evaluación no fuese comparativa, sino que fuera individualizada, o al menos que tuviéramos en el horizonte nosotros esa utopía o esa meta, ¿no? Debe inspirar siempre al docente el hecho de que no podemos comparar un aula o un grupo de personas con el más inteligente de la clase o con el que mejores resultados obtiene, porque si eso es así, en el aula donde caiga un superdotado, pues todos los demás están ya muertos, es decir, pues han tenido muy mala suerte, ¿no? Porque claro, si el que marca el listón es alguien con capacidades, altísimas capacidades, muy por encima de la media, pues es imposible llegarle, no te digo ya a su nivel, sino incluso ni siquiera al 70% o al 60%. Por tanto, el que la evaluación fuera personalizada, que empieza con la LOCSE, entiendo que está bien, que es un logro que hay también que saberlo armonizar con las exigencias posteriores con las que se va a encontrar el chico y la chica en el mundo real, empezando por la universidad o por los ciclos formativos, ¿no?, de carácter profesional. Después empezaron a cambiar, como todos sabemos, un montón de legislaciones que básicamente en la práctica docente diaria y cotidiana, y yo creo que esto lo podrían corroborar la mayoría de colegas míos, sea cual sea su asignatura, en la práctica cotidiana después no se observan realmente estos cambios, ni son ni muchísimo menos tan revolucionarios como pretenden. Lo más que hay es un cambio casi siempre de nomenclatura. Parece que hay que aprenderse una suerte de idiomas
entre comillas, pedagógicos, que lo que hacen es cambiar continuamente los nombres de las cosas para acabar diciendo lo mismo y aportar realmente muy pocas soluciones a los verdaderos problemas del aprendizaje, del estudio, de la motivación y del desarrollo integral del chaval y de la chavala, ¿no? Entonces hemos tenido muchos cambios de nomenclatura, pero en el fondo yo creo que los grandes cambios, o lo que podríamos haber considerado quizá, a lo mejor este nombre es muy pretencioso, pero como la posibilidad de un cambio de paradigma, o por lo menos la apertura a un nuevo paradigma docente y pedagógico, empezó, como digo, con la LOCSE. Todo lo demás han sido pues alteraciones, pero siempre respetando aquello de que el centro del sistema ya no es el currículum, es decir, el conjunto de contenido, de criterios de evaluación, de algo que es exterior por completo a la realidad personal del individuo, sino el individuo, el alumno. El alumno con sus realidades de la que parte y con sus necesidades es el que marca, si no la letra de la legislación, sí al menos su espíritu, y nos obligan a que sea la práctica docente también de esa manera. Esto tiene cosas, como digo, positivas y negativas. Tiene cosas positivas, pues que, por ejemplo, cuando ahora mismo en la actual legislación, bueno, aunque esto no es nuevo de ahora, esto ya lleva también varias legislaciones últimas trabajándose así, no se evalúa por contenido, o al menos no exclusivamente por contenido, sino por competencias. Entiendo que esto sí, bien entendido y sobre todo bien realizado y con medios y recursos disponibles para poderlo hacer, es una cosa que tiene una lógica aplastante o tremenda. Yo a veces bromeo en clase con el hecho de, bueno, de que cuando se estudiaba antiguamente, primero, solo contenidos, solo teorías y solo de memoria, y resulta que después en el resto de la vida, pues el 95 o el 99% de aquello que te aprendiste de memoria en su momento, no solo no te acuerdas de nada, sino que además no te sirve para absolutamente nada. Luego algo es absurdo o algo pierde su sentido si está centrado en un sistema que pues básicamente solamente valoraba la memoria, la capacidad de la memoria, y por otro lado solo valoraba las teorías, pero olvidaba que la persona en su periodo de formación quizás más importante de su vida tiene que adquirir también una serie de destrezas, de habilidades, de competencias, ¿no? Hacer competencias, que cada materia tiene la suya específica, que sí le van a ser útiles en el resto de su vida y en el futuro. Eso, por tanto, en principio yo lo considero que es una cosa que tiene sentido y que es lógica. Y más en el mundo actual en el que, por ejemplo, bueno, pues valorar exclusivamente la memoria casi carece por completo de sentido en un mundo en el que tenemos un acceso facilísimo a la información y a cada vez más datos y a cada vez más recursos tecnológicos con lo que cuentan los chavales, que bueno, que es difícil que hoy sea imprescindible la memoria en un 100% como lo era antiguamente. Eso no significa, naturalmente, que podamos olvidar la memoria y la necesidad de fortalecerla, obviamente no, pero que hay otras muchas competencias que tienen que ver con el aprendizaje, con el desarrollo intelectual y con el desarrollo psicoevolutivo del estudiante, que no tienen que ver directamente con la memoria y que son absolutamente cruciales en la formación intelectual y personal del chico y de la chica. La capacidad de pensar por uno mismo, la capacidad de formarse una propia visión del mundo, la capacidad de dialogar respetando los puntos de vista ajenos, la capacidad de entender textos escritos, la capacidad de expresar por escrito una cosa que se ha entendido a nivel cognitivo, la capacidad interdisciplinar de relacionar contenidos de distintos temas o de distintas materias, la capacidad, eso que ahora le han puesto el nuevo neologismo este de las situaciones de aprendizaje, que es en el fondo, desde mi punto de vista, no es más que un nombre nuevo, que se ha hecho toda la vida en la práctica docente, pero que ahora se pone mucho hincapié en que se busque la aplicación práctica real de lo que uno está aprendiendo en la vida real, ¿no? Bien, todo esto de la evaluación por competencia y de aprender por competencia, si estuviese bien organizado una estructura realmente lógica y sistemática de la correlación que hay entre los contenidos, los objetivos, las capacidades y los criterios de evaluación, y que hubiese una lógica interna y externa de eso, sería quizás, pues, si no la panacea, pues un auténtico adelanto y un verdadero cambio de paradigma. El problema es que después, cuando aterrizas en las distintas materias, yo al menos hablo de la mía, te das cuenta de que hay mucho papel mojado y que hay mucho escrito por escribir, que hay mucho pues para cubrir el expediente, pero que empezando por la absoluta carencia de medios. Con aulas con ratio de 35 alumnos es imposible llevar a la práctica una pretensión tan digna como esta, y luego porque, bueno, por no hablar de la falta de recursos materiales, económicos, personales,
En la educación pública, que es la que yo trabajo, falta un profesor y pueden estar 4 y 5 semanas sin cubrirlo, al menos en la Junta de Andalucía actual. Esto es así y claro, ahí ya por mucho que tú intentes hacer filigrana, si no tienes los medios básicos, es como si en un hospital los médicos tuvieran que trabajar sin instrumentos, ¿no? Y sin medios ninguno y sin apoyo ninguno, pues sería imposible. Pero más allá de eso, incluso dando por supuesto que tuviéramos todos los medios materiales y todos los recursos económicos y personales a nuestra disposición, tiene que haber también una lógica interna entre la finalidad del sistema y cómo se concreta eso en las competencias, cómo se concreta en los contenidos y cómo se concreta en los criterios de evaluación, que no siempre coincide. Y en este caso, pues al no coincidir, los profesionales nos tenemos que dedicar a hacer encajes de bolillos para hacer que todo encaje con la letra de la ley, sin que traicione lo que tiene que ser nuestro trabajo dentro del aula, que es enseñar y que es intentar ayudar a nuestros alumnos a que adquieran esas competencias. Bueno, el hecho de que estemos intentando satisfacer las necesidades individualizadas, de que se tenga mucho cuidado con la atención a la diversidad, porque no todos los chicos y las chicas aprenden igual, no todos tienen el mismo ritmo, no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas capacidades, y es importante que el sistema evidentemente tenga en cuenta a la persona. O sea, que el centro del modelo educativo sea la persona, para mí, desde el punto de vista filosófico-pedagógico, ya es un gran logro, porque no es la persona al servicio del currículum y al servicio del sistema, es el sistema al servicio de la persona. Eso, desde el punto de vista de lo que es el espíritu pedagógico de fondo, me parece un gran logro. Otra cosa es que eso se haga tan mal, que acabe consistiendo en una reducción casi absoluta de la calidad de enseñanza, de la calidad de la formación, de la calidad del nivel de exigencia que se puede trabajar dentro de un aula, porque, bueno, ya los que ya peinamos blanco sabemos que sin trabajo y sin esfuerzo no se consigue absolutamente nada en la vida, pero no dentro del instituto ni de la escuela, sino en ningún lugar de la vida. Sin trabajo, sin esfuerzo, sin perseverancia, sin constancia, sin tenacidad, no se consiguen grandes cosas. Yo a los alumnos siempre se lo digo, en el suelo te puedes encontrar tirado 1 euro o con suerte un billete a lo mejor de 5 euros, pero nunca te vas a encontrar 1 millón tirado en el suelo. Lo que vale más no está tirado, no está al alcance de la mano y de ningún esfuerzo. Eso hay que trabajarlo y eso hay que currarlo. Y es verdad que a la hora de articular en la práctica docente ese espíritu de las nuevas reformas y de las nuevas legislaciones educativas, se ha incurrido, de hecho, en una bajada grave del nivel de trabajo, de exigencia y de esfuerzo por parte del alumnado en términos generales, y porque esto incluso desde arriba, desde las mismas instituciones educativas, pues se persigue mucho los resultados, se persigue al profesor o profesora que suspende mucho, y claro, con estos condicionantes represivos, por así decirlo, es muy difícil, por no decir imposible, dar una enseñanza de calidad. Pero si fuéramos capaces diríamos, de conciliar y de sintetizar ambas cosas, el espíritu de la ley, el que el chaval y la chavala adquieran competencias que le van a ser absolutamente útiles en el resto de su vida, y que crezca tanto a nivel intelectual como académico, como a nivel personal y a nivel, que esto es importantísimo, psicoafectivo también. Si eso lo hiciéramos compatible y lo reconciliásemos con que no se perdiera la calidad de la enseñanza ni del aprendizaje, pues entonces sí habríamos propuesto lo que yo digo en el título, un nuevo cambio de paradigma en la educación, donde efectivamente, por fin, tendríamos el tan soñado tesoro que tenemos, al menos los profesores, y supongo que las familias, al menos debería ser así, de una enseñanza de calidad y de un sistema educativo de calidad. Lo cierto es que seguimos teniendo muchísimas carencias. Uno ve que sigue, bueno, en algunos casos se sigue abusando mucho, a lo mejor, de un aprendizaje, de un estudio inútil, irrelevante, que no sirve para nada y que además se va a olvidar. Y luego el chaval sale del instituto con muchas carencias desde no saber hacer una declaración de la renta, por ejemplo, a no saber hacer un currículum vitae, a no saber distinguir una tarjeta de crédito de una de débito, o a no tener ni idea de lo que significa un interés bancario, por ejemplo, o a no tener ni idea de cómo se puede identificar la ideología de una editorial de un periódico, que son cosas que nos dan, no sé, los límites básicos de lo que es el concepto de cultura, ¿no? Por no decir o por no hablar del gran drama que yo me encuentro, por ejemplo, los chicos mayores cuando terminan el bachillerato y no tienen ni idea de lo que quieren hacer con su vida. Entonces, un sistema que no orienta más y mejor a los chavales en la búsqueda de su lugar en el mundo, pues es un sistema que está evidentemente cojo. Bien, he agotado el tiempo, no he podido terminar todo lo que quería decir, pero por encima de todo quiero ser fiel al formato de estos vídeos y no cansar al espectador.
y continuaremos probablemente la próxima semana con esta reflexión. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Como siempre, si te ha gustado puedes darle a me gusta o puedes compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima semana.